comenzó como cualquier otro, o al menos, eso es lo que intentaba desesperadamente creer. La alarma sonó, un sonido estridente que parecía perforar el silencio denso de la habitación, pero incluso ese ruido familiar se sentía distante, como si viniera de otra dimensión. O eso traté de convencerme, una mentira piadosa que me repetía una y otra vez, esperando que, con suficiente insistencia, se convirtiera en verdad. Pero la verdad era que algo no estaba bien, una sensación inquietante que se había instalado en mi interior como un inquilino no deseado. El sol proyectaba sombras largas y distorsionadas, danzando de forma extraña sobre las paredes y el suelo, como si estuvieran tratando de comunicarse, de advertirme de algo que estaba a punto de suceder. En el suelo de mi habitación, un espectáculo tétrico que solo servía para alimentar mi creciente ansiedad. Cada sombra parecía tener una vida propia, retorciéndose y alargándose hasta convertirse en monstruos imaginarios. Me sentía distante, desconectado de mi propio cuerpo, como si fuera un observador en lugar de un participante activo en mi propia vida, como si me viera desde lejos, una figura borrosa al borde de un precipicio, incapaz de sentir el viento en su rostro o el suelo bajo sus pies. Mi rutina matutina era vacía, desprovista de cualquier significado o propósito. Cada acción, cada movimiento, se sentía mecánico, como si estuviera siguiendo un guión preestablecido. Mi saludo a mi compañero de cuarto Mark fue recibido con silencio, un silencio sepulcral que resonaba en cada rincón del apartamento, amplificando mi sensación de soledad y aislamiento. El apartamento estaba inusualmente tranquilo, un silencio antinatural que parecía presagiar algo terrible. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el inevitable estallido. El mundo exterior amortiguado y distante. Los sonidos de la ciudad, normalmente tan vibrantes y bulliciosos, llegaban a mis oídos como ecos lejanos, desprovistos de su vitalidad habitual. En la calle, la gente pasaba, cada uno absorto en sus propios pensamientos y preocupaciones, ajenos a mi presencia. Sus ojos me atravesaban como si fuera invisible, como si fuera un fantasma vagando por las calles, condenado a observar la vida sin poder participar en ella. En la cafetería, el aroma del café, que normalmente me reconfortaba, no lograba penetrar mi estado de ánimo sombrío. El barista nunca me reconoció, sin importar lo que hiciera. Mis intentos de llamar su atención eran inútiles, como si estuviera hablando en un idioma que nadie más podía entender. Era un fantasma, una sombra que se deslizaba entre los vivos, sin poder interactuar con ellos. Un susurro en una habitación llena de gritos, una nota discordante en una sinfonía de caos. El pavor se enroscaba en mi estómago, apretando mis entrañas con una fuerza implacable. La ciudad se había convertido en un escenario, un teatro vacío donde todos los demás parecían conocer sus líneas. Y yo era el único sin un papel que interpretar. Un espectador silencioso, condenado a observar el drama desarrollarse sin poder influir en el resultado. Al regresar a mi apartamento, una sensación extraña me invadió. Era como si hubiera estado fuera por mucho más tiempo del que recordaba. El aire se sentía denso, casi palpable, y una capa de polvo cubría cada superficie. El silencio era más pesado, cargado de algo siniestro. No era el silencio tranquilo de la noche, sino un silencio opresivo, como si el mismo aire contuviera la respiración. Mis pasos no hacían ruido, como si mis zapatos estuvieran hechos de aire. Normalmente, el viejo suelo de madera crujía bajo mi peso, pero ahora, nada. Intenté tocar la pared, pero mi tacto se sentía fantasmal, desconectado. Era como si mi mano no perteneciera a este lugar, como si estuviera intentando tocar un sueño. El mundo se desvanecía a mi alrededor, los colores se atenuaban y los contornos se volvían borrosos. Era como si la realidad misma estuviera perdiendo su agarre. Todo se sentía hueco, reemplazado por un vacío sin sentido, un vacío que amenazaba con engullirme por completo. Intenté encender la televisión, buscando desesperadamente una señal de normalidad, algo que me anclara a la realidad. También probé la lámpara, esperando una luz que disipara la oscuridad que me rodeaba, pero nada funcionó. Era como si la electricidad misma hubiera abandonado este lugar. El polvo cubría todo, una gruesa capa de olvido que se había asentado sobre cada objeto, cada mueble, cada recuerdo.
En la mesa de café, un periódico estaba amarillento y quebradizo, sus titulares desvanecidos como ecos del pasado. La habitación de Mark estaba despojada, vacía, como si su presencia hubiera sido borrada por el tiempo. Parecía como si nadie hubiera vivido allí durante años, como si la habitación hubiera estado esperando en silencio su inevitable desintegración. El dulce y empalagoso olor a descomposición era más fuerte aquí, impregnando el aire con una nauseabunda dulzura. Fue entonces cuando me di cuenta, este no era el olor de la vejez o el abandono, este era el olor de las cosas dejadas para pudrirse, de la vida que se descompone lentamente. El apartamento no era un refugio, sino un mausoleo, un lugar donde los recuerdos y la esperanza habían venido a morir. Estaba completamente solo, atrapado en un lugar que ya no reconocía. Me sentía como una reliquia en un hogar olvidado, un fantasma vagando por los pasillos de mi propia vida. El mundo que conocía se había ido, reemplazado por algo oscuro, inquietante y desconocido. Desesperado, busqué a mi novia, Clara. En el autobús, la gente me evitaba, retrocediendo de mi presencia. En su edificio, mis dedos atravesaron el intercomunicador. Me colé detrás de otro residente. Subí a su puerta y llamé, sin sonido. Un hombre que nunca había visto abrió la puerta mirándome a través de mí. La voz de Clara llamó desde adentro. ¿Quién es, cariño? Nadie, respondió el hombre cerrando la puerta. Clara había seguido adelante, increíblemente rápido. Corrí a un espejo del pasillo, desesperado por verme. Mi respiración se entrecortó al acercarme al cristal, rezando por un reflejo. Miré fijamente al espejo, nada más que el pasillo detrás de mí. El terror me agarró, yo no estaba allí. Entonces, apareció un contorno débil y vacilante, un brillo de calor en mi forma. Mi forma era inestable, desprendiéndose en partículas negras y cenicientas. Literalmente me estaba desmoronando, disolviéndose en el silencio. El olor a descomposición venía de mí. Una anciana pasó, persignándose, murmurando. Todavía hace tanto frío en este lugar. Pobre alma. Ella me miró a través de mí, no a mí. Mi presencia era solo un parche de frío antinatural. Estaba solo, desvaneciéndome e invisible. Huí hacia la ciudad, el mundo deformado y distorsionado. Los rostros se desdibujaban, los sonidos se distorsionaban, todo se desvanecía. Entonces los vi, otras figuras brillantes y translúcidas en las sombras. Éramos una población secreta de lo invisible, dispersos y condenados. Me acerqué a una mujer cerca de un parque infantil. Sus ojos eran vacíos huecos. Al acercarme se disolvió en ceniza negra borrada de la existencia. ¿Era este nuestro destino? ¿Disolvernos si intentábamos conectar? Fuimos forzados al aislamiento, aniquilados por el contacto. La ciudad no era el purgatorio, sino un cementerio de los aislados. Yo era uno de sus residentes más nuevos. Vagaba. El olor a descomposición mi compañero constante. Los recuerdos parpadeaban. Lluvia sobre el asfalto, el sabor de la sangre, dolor. Una fuerza invisible me guió a las afueras de la ciudad, a un monumento al borde de la carretera. Una simple cruz, flores descoloridas y mi nombre grabado en la madera. La fecha, hace 2 semanas, 14 días de estar muerto y no saberlo. El apartamento vacío, la nueva vida de Clara, el polvo y el silencio, todo tenía sentido. No me habían ignorado, me habían llorado, luego olvidado. La verdad era brutal y absoluta. Yo era un recuerdo, ya desvaneciéndose. Conocer la verdad solo trajo un horror más profundo. Estaba muerto, mi forma casi transparente, desprendiéndose más rápido. De vuelta en mi apartamento, pasé por la puerta como niebla. El polvo era más espeso, el aire pesado con mi propia descomposición. En el espejo del baño, mi reflejo era grotescamente claro. Un cadáver, ojos como pozos negros, piel moteada de descomposición. El reflejo se movía solo, la mandíbula desencajada en un grito silencioso. Traté de gritar con él, pero no tenía voz. Solo pude ver mi propio reflejo chillar hacia el abismo. Este era el monstruo en el que me había convertido. La aceptación era imposible. El grito silencioso desbloqueó mi último recuerdo. Estaba al volante, lloviendo a cántaros, los faros desviándose hacia mi carril. El choque, metal plegándose, cristales rompiéndose, dolor estallando,
Luego nada. Me quedé al borde de la carretera, tranquilo, viendo a los paramédicos sacar mi cuerpo de los escombros. Mi mente se negaba a aceptarlo, dándole la espalda a la verdad. Caminé a casa, un fantasma en negación, decidido a reanudar una vida ya terminada. Mi viaje no fue locura, sino la lenta muerte de la negación. Había estado muerto todo el tiempo. El mundo había seguido adelante. Me quedé atrás, una sombra. Aquí estoy, atrapado. Ahora estoy en el baño polvoriento, un lugar que refleja mi propio estado de decadencia. Cada rincón cubierto de polvo parece susurrar historias de abandono, de vidas interrumpidas y sueños rotos. Las sombras danzan en las paredes, jugando con mi percepción, distorsionando la realidad que ya de por sí se desvanece. La negación destrozada, un espejo hecho añicos, un reflejo fragmentado de lo que una vez fui. Cada pedazo roto es un recordatorio de mi propia desintegración, de la pérdida de mi identidad. Intento reconstruir mi imagen, pero solo encuentro dolor y confusión en los fragmentos. Soy un fantasma, una sombra del pasado, atrapado entre dos mundos. Ya no pertenezco al reino de los vivos, pero tampoco encuentro descanso en la muerte. Floto a través de los espacios, invisible para aquellos que una vez me conocieron, condenado a observar sin poder interactuar. Un eco que se desvanece, una resonancia débil de una vida que se desvanece en la memoria. Cada día que pasa, me siento más distante, más irreal. Mi voz se reduce a un susurro, mis recuerdos se difuminan como acuarelas bajo la lluvia. Un recuerdo que se olvida a sí mismo. La ironía es cruel. Incluso mi propia existencia se está borrando de mi conciencia. ¿Qué queda cuando ni siquiera puedes recordar quién eras? ¿Soy solo un vacío? ¿Una página en blanco esperando ser llenada por la nada? El final se siente cerca. La oscuridad se cierne sobre mí, amenazante y omnipresente. Puedo sentir su frío abrazo, su promesa de olvido eterno. Pero, ¿es realmente el final? ¿O es solo el comienzo de algo aún más aterrador? Me pregunto qué viene después de este limbo, de esta existencia espectral. ¿Qué hay más allá del velo, en las profundidades de lo desconocido? ¿Hay luz? ¿O solo una oscuridad aún más profunda y desoladora? De que la última partícula se desvanezca. Cuando mi esencia finalmente se disuelva en la nada, ¿quedará algún rastro de mí? ¿Alguna chispa de conciencia que persista en el vacío? ¿O seré simplemente borrado de la existencia, como una mota de polvo en el viento? ¿Es el olvido, la aniquilación total, el destino final de todos los seres? ¿Es la nada el único consuelo que nos espera al final del camino? La idea me aterra, pero también me atrae con una fuerza irresistible, o una puerta a algo más. ¿Podría ser que la muerte no sea el final, sino una transición? ¿Una entrada a un reino desconocido, lleno de posibilidades infinitas, tanto maravillosas como terribles? Pienso en Clara, en su sonrisa, en su voz. ¿Dónde está ahora? ¿Ha encontrado la paz o está atrapada en su propio infierno personal? Espero que haya encontrado la felicidad que se le negó en vida, en Mark, en su dolor, en su soledad. ¿Cómo está lidiando con mi ausencia? ¿Me recuerda con cariño o solo con tristeza? Desearía poder consolarlo, decirle que estoy bien, aunque sea una mentira. En el mundo que sigue adelante, implacable e indiferente a mi desaparición. La vida continúa, las estaciones cambian, las personas nacen y mueren, y yo, un simple espectador, condenado a observar desde los márgenes. Mi verdadero infierno es observar, impotente y frustrado, ver cómo el mundo sigue girando sin mí, cómo las personas que amo siguen adelante con sus vidas, mientras yo permanezco estancado en este limbo eterno, invisible y olvidado. La peor pesadilla de cualquier ser humano, ser ignorado, ser borrado de la memoria colectiva, convertirme en un fantasma sin nombre, sin historia, sin propósito. La desintegración se acelera, mi forma se vuelve cada vez más tenue, más inestable. Siento cómo mi esencia se dispersa, cómo mi ser se fragmenta en 1000 pedazos. Mi forma parpadea, como una vela a punto de extinguirse. A veces, me veo a mí mismo como era en vida, pero la imagen se desvanece rápidamente, dejando solo un vacío doloroso. El mundo se deforma a mi alrededor, la realidad se distorsiona. Los objetos se mueven sin razón.
Los sonidos se vuelven confusos. El tiempo pierde su significado. Estoy perdiendo el control, cayendo en un abismo de locura. Un tirón frío me atrae, una fuerza oscura e irresistible que me arrastra hacia lo desconocido. No puedo resistirme. No tengo la fuerza para luchar contra esta corriente sobrenatural. No de los vivos. Ya no pertenezco a este mundo. Mi destino está sellado. Mi camino me lleva hacia las sombras, hacia el reino de los muertos, sino de la oscuridad detrás del espejo. Un portal a otra dimensión, un lugar de pesadillas y horrores inimaginables. Siento que me están llamando, que me están esperando al otro lado. Me doy cuenta con terror de la verdad que siempre he temido. La comprensión me golpea como un rayo, dejándome paralizado por el miedo, de que no estoy a punto de terminar. No voy a encontrar la paz, no voy a escapar de este tormento. Mi castigo será eterno, mi sufrimiento no tendrá fin. Estoy a punto de empezar, un nuevo capítulo en mi pesadilla, una transformación oscura y aterradora. No voy a morir, voy a convertirme en algo mucho peor.